La noche nos envuelve, la paz se acerca a cada hogar. Y en Radio Corazón le damos el espacio a la espiritualidad, en la búsqueda de la presencia de Dios en todas las cosas. Aquí comienza un nuevo capítulo de ejercicios espirituales en la vida diaria, bajo la metodología de San Ignacio de Loyola. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Compartimos una vez más la reflexión en torno a los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Para ayudarte a recapitular lo que hemos estado meditando y reflexionando hasta ahora, recuerda que comenzamos con la consideración del principio y fundamento. Dios me está creando en este preciso instante. Él me invita a una vida eterna con Él en el cielo. Estoy aquí para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y salvar el alma. Y todo lo demás que hay en el mundo ha sido puesto en mi camino como un medio que me ayude a alcanzar el fin para el que fui creado. Veíamos la belleza del plan de Dios para el hombre, que libremente lo elija, lo sirva y permanezca con Él eternamente en el cielo. Pero en la primera semana de los ejercicios, San Ignacio nos confronta con la durísima realidad del pecado. El pecado que está tan presente en nuestra existencia que ni siquiera sería necesario demostrarlo. Pecado que se manifiesta tantos sufrimientos, tantos dolores, tantas angustias que pasamos día a día. San Ignacio quiere ayudarnos a comprender la malicia y la gravedad del pecado, pero sobre todo, como lo venimos pensando en los anteriores capítulos, nos quiere poner delante de Dios para que experimentemos vergüenza y confusión de que si por un solo pecado otros experimentaron tantos castigos, ¿cómo yo, por tantos pecados míos, aún sigo aquí con vida? ¿Y cómo no darle gracias al Señor? Fíjate que por el pecado de los ángeles, ellos fueron condenados para siempre. Fíjate que por el pecado de Adán y Eva, ellos perdieron todo, toda la belleza, toda la armonía, toda la comunión. Perdieron esa integridad, perdieron esa inocencia,
fueron expulsados del paraíso por un solo pecado. Pero ahora San Ignacio quiere que consideremos el pecado de un hombre cualquiera. Ese hombre cualquiera, en realidad puedo ser yo mismo, pero aquí San Ignacio nos invita a mirarlo desde afuera, como un observador imparcial. ¿Para qué? Para de nuevo darnos cuenta qué grave debe ser el pecado a los ojos de Dios. Acordate que en estos ejercicios siempre tenemos que tomarnos un momento de silencio. No te conformes con escuchar estos audios. Andate solo a un lugar, hacé la oración preparatoria, la composición del lugar, ese ver con la vista imaginativa, el alma encarcelada en un cuerpo sujeto a corrupción, como en un destierro entre brutos animales. Sentir ese asco, esa incomodidad. Eso es el pecado. Y no dejes de hacer la petición. No la pases por alto, no la pases de largo. Señor, regálame sentir vergüenza y confusión de mí mismo, porque yo merecía ser condenado y no lo soy. Gracias, Señor. Y entonces en el punto 52 del librito de los ejercicios dice Ignacio: el tercer pecado que ha de considerarse es el pecado personal de un hombre cualquiera. Pero fíjate lo que expresa: un hombre que por un pecado mortal ha ido al infierno, y otros muchos sin cuento, por menos pecados de los que yo he hecho. Digo hacer otro tanto es sobre el tercer pecado personal, trayendo a la memoria la gravedad y malicia del pecado contra su Creador y Señor, y discurrir con el entendimiento, ponderando cómo al pecar, por obrar contra la bondad infinita, el pecador justamente ha sido condenado para siempre, y acabar ejercitando la voluntad como está dicho. Entonces, traer a la memoria la gravedad y malicia del pecado contra el Creador y Señor, y reflexionar, discurrir con el entendimiento. ¿A qué apunta Ignacio? A que ponderemos, a que pesemos que el pecado, al ser un acto contra un Dios infinitamente bueno, tiene una gravedad cuasi infinita, y que cuando Dios envía a alguien al infierno, o Dios acepta que alguien se condene eternamente, Dios no impide la condenación de una sola persona. Dios obra con justicia, porque en el fondo la consecuencia justa del pecado mortal es la eterna separación de Dios, como vamos a tener oportunidad de meditar brevemente. Pero ¿cuál es la fuerza del ejercicio? Volvamos sobre esto. Hay un hombre cualquiera que quizá incluso tuvo una vida bastante buena, una vida como de virtud, podríamos decir incluso, una vida bastante honesta. Y este hombre, sin embargo, cometió un pecado mortal. Y por un solo pecado mortal mereció ser condenado para siempre. ¿Esto puede suceder? Puede suceder. Si nosotros somos fieles a las Sagradas Escrituras, si escuchamos atentamente la palabra, vamos a ver que el precio de la libertad humana, la consecuencia, la entidad, el peso de la libertad humana, hace que una persona por un solo pecado pueda ser expulsado eternamente del banquete de bodas, de la fiesta de la boda del Cordero. Como nos dice aquel texto de Mateo 22, del 11 al 14, cuando el rey entra a la fiesta para ver a los comensales, encuentra allí un hombre sin el traje de fiesta y le dice: ¿cómo entraste aquí sin el traje? Átenlo de pies y manos, arrójenlo fuera a las tinieblas, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Muchos son llamados, pocos elegidos. Por un solo pecado podríamos alejarnos eternamente del Señor. Yo sé que estas palabras son duras, son fuertes, e incluso que quizás hace bastante que no las has escuchado, pero son las palabras del Evangelio.
como en aquellas otras parábolas, como por ejemplo la de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes, donde estas 5 vírgenes necias que se quedaron sin aceite y fueron a buscarla en el momento que llegaba el esposo, no pudieron entrar. Y el esposo le dijo: no las conozco, apártense de mí. Cuando la puerta se cerró, ya no se puede entrar. Aunque golpees y golpees y golpees, ya no puedes entrar. Y así dice San Ignacio: ¿cuántos otros hombres que por menos pecados de los que yo he hecho se han condenado? Ciertamente la Iglesia nunca ha enseñado de una persona puntual, de una persona concreta, que esté en el infierno. Por lo tanto, por cada hombre pecador, por cada persona incluso que haya vivido en el peor de los desórdenes, podés tener esperanza. Pero eso no quiere decir que el infierno no exista, ni tampoco podemos tener una presunción, como quizá algunos han aventurado, de que el infierno está vacío. Podríamos esperar que el infierno esté vacío de personas humanas, porque en realidad la Iglesia nunca ha, vamos a decirlo de algún modo gráfico, canonizado al revés. Nunca ha declarado: esta persona está en el infierno. Sin embargo, muchos indicios, muchos textos bíblicos y sobre todo la real condenación de algunos ángeles pueden hacernos intuir que puede haber personas alejadas de Dios por toda la eternidad. Y algunas de ellas quizás están allí por menos pecados. Hacer memoria de la gravedad del pecado, discurrir de la gravedad infinita y por lo tanto de la justicia que hay en la condenación eterna, pero sobre todo mover el afecto, como ya vamos a ver inmediatamente, mover el afecto en acción de gracias, en gratitud eterna. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Siento que sin ti mi vida es nada, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Siento que sin ti la vida es nada, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor yo no viviré.
Esto es Ejercicios Espirituales en la Vida Diaria, bajo la metodología de San Ignacio de Loyola. El camino a Dios en cada día, de la mano de nuestros buenos sacerdotes. Y alguno de nuestros oyentes, quizás si es la primera vez que está siguiendo los ejercicios espirituales de San Ignacio, puede parecerle una descripción exagerada. ¿Cómo es esto de la gravedad y la malicia del pecado? ¿Cómo es esto de que por un solo pecado alguien podría apartarse de Dios por toda la eternidad? ¿Es acaso ese el mensaje del amable Jesús, del misericordioso Jesús? El Catecismo de la Iglesia Católica, como siempre, nos ofrece una ayuda invaluable. Pero no quiero que escuches este audio como si fuera una clase. Quiero que cada palabra vaya bajando a tu corazón, para que cuando vayas a hacer el ejercicio, pienses que al hablar del pecado, se está hablando de tus pecados, de tu pecado, del pecado de tu infancia, de tu adolescencia, de tu juventud, como vamos a tener oportunidad de meditar en estos días siguientes. Pero antes de hacer el recorrido de la historia del pecado, de la historia de nuestros pecados, es sumamente necesario, es esencial que podamos considerarlo en sí mismo. Y nos dice el Catecismo en el punto 1846 que el Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Esto que resplandece especialmente en Lucas 15, parábola de la oveja perdida, parábola de la dracma perdida y del Padre misericordioso. A eso vino Cristo, a salvarnos del pecado. Si el pecado no existiera, la misma misión de Cristo sería difícil de comprender, al menos en el modo y en el lenguaje que nos expresa la Sagrada Escritura. Para eso Cristo murió en la cruz, para eso instituyó la Eucaristía, para la remisión de los pecados. Es necesario entonces reconocerlo, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. O si lo querés decir con palabras más sencillas, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Y evidentemente, la mentira ya es en sí mismo una ofensa al Señor, a lo que nos aleja de Él. Por eso, misericordia y pecado se revelan juntos. Y así debemos meditarlos. Por favor, nunca medites en el pecado sin estar delante del crucificado, como nos va a invitar Ignacio al final de este ejercicio. Pero nunca pienses en la cruz y en el amor del Señor, sin al mismo tiempo ser consciente de que necesitas ser redimido, necesitas ser salvado. La gracia debe descubrir el pecado para convertir el corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. La conversión requiere el reconocimiento del pecado, y eso es una gracia. Así como cuando vas al doctor, cuando vas al médico, el doctor muchas veces necesita que te desnudes, que te quites la ropa, porque evidentemente que muchas veces para poder atenderte va a necesitar ver tu cuerpo sin que haya algo que se le impida. Así Dios, como médico, quiere que le muestres tu herida y que la reconozcas. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Qué es esto de lo que nos hablaba Ignacio también, imaginando este hombre cualquiera? Imagínate una persona bastante buena, pero que en el último instante de su vida, siendo todavía joven, mantiene una relación de adulterio, elige cometer un aborto, obliga a abortar a la persona con la cual quizás se relacionó de manera ilegítima e indebida. ¿Qué podría suceder con esa persona? ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias? Un pecado mortal al final de la vida. ¿Y por qué nos dice Ignacio que esta persona se podría condenar para siempre? Porque el pecado, 1849 del Catecismo, es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. El pecado hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana.
San Agustín lo ha definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Faltar al amor, a este Dios amor. Romper también la comunión con el prójimo, por estar apegado de manera perversa a otros bienes. El pecado también hiere la naturaleza del hombre. El pecado hiere a Dios, hiere al hombre, al prójimo, te hiere a vos mismo. Es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, del Salmo 51. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado, todo pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. Y siguiendo a San Agustín, dice el Catecismo que el pecado es el amor de sí hasta el desprecio de Dios. Por una exaltación orgullosa de sí, es lo contrario de lo que hizo Cristo, de la obediencia de Jesús descrita por la carta a los Filipenses, este anonadarse del Señor. En todo pecado, sea cual sea su naturaleza, entonces, hay desobediencia, hay desconfianza, hay orgullo, hay indiferencia ante el amor, hay incapacidad de reconocerlo a Él como el dueño de la vida. Está en el fondo la falsa pretensión de querer ser como dioses. Aquí mando yo, aquí decido yo, aquí defino yo. Levantarse contra el amor que Dios nos tiene es rechazar ese abrazo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre quieren darnos. Por eso dice el Catecismo que es en la pasión donde la misericordia de Cristo vencería, donde el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad. Allí en la pasión están todos los pecados: la incredulidad, el rechazo, las burlas, la debilidad de Pilato, la crueldad de los soldados, la lujuria de Herodes, la traición de Judas, las negaciones de Pedro, el abandono a los discípulos. Cuando leemos los últimos capítulos de los sinópticos, no podemos más que horrorizarnos, espantarnos. Y allí, donde está el pecado, resplandece el amor, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En esa hora de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo será secretamente la fuente de la que brotará inagotable el perdón del pecado. Por eso, ya lo vamos anticipando, este ejercicio termina a los pies de la cruz. Solo allí nos damos cuenta lo grave que es el pecado. El pecado produce como el dolor mortal a Dios. El pecado lastima a Dios, lo hiere. Hay diversidad de pecados y esto también es importante. La Escritura trae varias listas extensas, como la que está en la carta a los Gálatas, o en carta a los Romanos, o en Corintios, o en el mismo Evangelio. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. Nosotros que vivimos en el siglo XXI podríamos sumar aquí aborto, eutanasia, rechazo del cuerpo, desprecio de Dios, manipulación genética, clonación, tantos atentados múltiples como las guerras masivas, o los ataques terroristas, o las torturas, o la corrupción, o la falta de solidaridad. Los pecados se pueden distinguir según el objeto, o también las virtudes a las que se oponen. Se los pueden agrupar también según se refieren a Dios, al prójimo o a sí mismo. También se los puede dividir en espirituales o carnales, aunque siempre la raíz está en el corazón. Una de las formas más clásicas es distinguir el pecado entre aquellos que son de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Lo importante es que al hacer este ejercicio,
contemples a ese hombre. Si un hombre solo cometió un pecado mortal y por ese pecado fue condenado, Dios no ha sido demasiado severo. Dios simplemente ha ejercido o ha vivido en ese misterio de la justicia, su justicia. Él no puede ir en contra de la libertad de la criatura a quien hizo libre para amar. Cuando Dios ve a un alma condenarse, llora de dolor, porque no quiere que nadie se condene, sino que todos se salven. Imagínatelo a un papá bueno que ama a sus hijos, cuando ve a un hijo dañarse a sí mismo. Así sufre Dios cuando te ve lastimarte una y otra vez. Cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente el amor del Señor. Feliz el pueblo que sabe aclamarte, ellos caminarán a la luz de tu rostro, se alegrarán sin cesar en tu nombre, serán exaltados a causa de tu justicia. Cantaré eternamente el amor del Señor, porque tú eres su gloria y su fuerza, con tu favor acrecientas nuestro poder. Sí, el Señor es nuestro escudo, el Santo de Israel es realmente nuestro Rey. Cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Los sacerdotes Leonardo Jacob, Leandro Bonín, Matías Jacob, Germán Brusa, Leonel Leguizamón, Jerónimo Zaragoza y Ariel Folonier dictan los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en radio. Para llegar a todos, para llegar a Dios. Y de verdad que este es uno de los ejercicios espirituales más difíciles, pero es necesario que pases por el corazón, la memoria, recordando la gravedad y malicia del pecado, la inteligencia discurriendo sobre cómo, por el pecado que es atentado contra una dignidad infinita, puede venir una consecuencia de dolor infinito, que es la condenación eterna. Pero sobre todo mover el afecto. Si sabés que el pecado puede producir esto, si sabés que el pecado daña a Dios, te daña a vos mismo, daña al prójimo, ¿qué actitud tenés que tomar? ¿No será que vos también te acostumbraste al pecado?
Te acostumbraste a vivir en pecado, naturalizaste el pecado, has perdido el sentido del pecado. Y es importante, nos dice el catecismo, que distingamos la gravedad del pecado, que separemos los pecados de acuerdo a esta gravedad, porque cada clase de pecados tendrá consecuencias diversas. Un cristiano que ama a Cristo hace todo lo posible para no entristecerlo de ninguna manera, pero ciertamente no es lo mismo el pecado mortal que el pecado venial. El mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Destruye la caridad, destruye la presencia del amor en tu corazón. Es algo directamente contrario al amor. Te aparta de Dios, fin último, y te aparta de lo que te puede hacer feliz. Preferís algo pequeño, limitado, criatural, antes que aquel que es infinito. El pecado venial, en cambio, deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. De modo entonces que todo pecado va enfriando el corazón, pero el pecado mortal lo hace totalmente, de golpe, de un solo impulso, en una sola decisión. El venial va deteriorando y debilitando la caridad, la va hiriendo. Y el pecado mortal ataca a nosotros el principio vital que es la caridad. Y por eso necesita, para poder ser sanado, de una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y de una conversión del corazón que ordinariamente se realiza en el marco del sacramento de la reconciliación. Por eso, si estás en pecado grave, para poder recuperar la gracia, es necesario confesarse. Ese es el camino ordinario. En cambio, el pecado venial puede ser perdonado de otras maneras. Para que exista pecado mortal, tiene que haber materia grave, debe haber sido cometido con pleno conocimiento y con deliberado consentimiento. La materia grave es precisada por los 10 mandamientos. La plena conciencia y pleno consentimiento nos indican que el acto tiene que haber sido realizado en conocimiento de la ley, pero también en un estado de libertad, es decir, de no coacción. La ignorancia o el error podrían disminuir la gravedad del pecado. Pero, aunque esto no quería dejar de mencionarlo, me detengo en el punto 1861, que es aquel que coincide de manera más exacta con lo que nos quiere proponer San Ignacio. El pecado es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. Por eso el pecado mortal entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre, sin retorno. ¡Qué impresionante! ¡Qué grande es la libertad humana! ¿Y qué riesgo entraña? ¿Qué riesgo ha querido correr nuestro Creador al hacernos libres? Nos ha dado la capacidad trágica de darle la espalda, no solo por un tiempo, por unos meses o años, sino incluso eternamente. Quiero que esto lo puedas escuchar con corazón abierto. Si estás en pecado mortal y no sos rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, podés quedar excluido del reino de Cristo y podés caer en la muerte eterna. Sin embargo,
Y esto lo dice el catecismo con mucha delicadeza. Aunque externamente podemos juzgar que un acto es en sí una falta grave, el juicio sobre las personas solo le corresponde a Dios. Por eso, como se cuenta tantas veces en la historia del cura de Ars, por ejemplo, ni siquiera una persona que ha cometido un suicidio y que incluso en otras épocas de la Iglesia a estas personas no se las pasaba por la Iglesia, como se suele decir, ni siquiera esa persona de ninguna manera podemos decir está condenado, cometió un pecado mortal, no se arrepintió porque murió haciéndolo. No, solo Dios conoce lo más profundo del corazón. Solo Dios conoce la tristeza, la angustia, la soledad que a veces hay en un alma, en un corazón, en una historia. Por eso, para todos hay esperanza. Y volvemos entonces a la ficha, volvemos entonces al ejercicio 3 pecados. Ignacio quiere que pienses, que recuerdes, que razones y que ejercites tu voluntad. Una persona por un solo pecado, o algunos con muchos menos pecados que yo, llegaron al infierno. ¿Cómo termina el ejercicio? Con un coloquio maravilloso, uno de los más hermosos que podemos encontrar en esta obra maestra que es el librito de los ejercicios. Imagínate a Cristo, nuestro Señor, delante y puesto en cruz. Ponete abajo del crucifijo. Mira las llagas de sus brazos, de sus manos clavados en el madero, de sus pies clavados en el madero. Mira su rostro ensangrentado, su cabeza coronada de espinas. Y allí, delante de Cristo, hacer un coloquio, considerando cómo Él, de creador, ha venido a hacerse hombre, y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados. Por mis pecados murió Él. Yo merecía sufrir no solo lo que Él padeció en la pasión, sino muchísimo más. Y Él lo sufrió por mí, en mi lugar. Mirarlo a Él, mirarme a mí, y considerar lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo, y al fin, viéndolo de esa manera y colgado hacia en la cruz, dejar correr el afecto, expresando lo que se ofreciere. Este es un momento sagrado. Por favor, después de escuchar el audio, detenete un largo tiempo a considerar la gravedad del pecado, pero sobre todo, si te quedaras 25 minutos delante de la cruz, 1 hora delante de la cruz, sería un momento sublime, un momento hermoso. Déjate conquistar por el amor, déjate rescatar por el amor. Por vos, ¿qué has hecho por Cristo? ¿Qué estás haciendo por Cristo? ¿Qué vas a hacer por Cristo? Porque no se trata simplemente de ponerte allí y conmoverte. Se trata de responder con amor, responder con obras, responder con decisiones. ¿Qué decisión te está pidiendo Cristo? ¿Qué decisión quizás le estás dando vueltas al Señor y Él te la pide y vos le decís, no, mañana voy a ver, déjame que piense, tal vez? Señor, que yo no siga dando vueltas, que yo no siga dando vueltas, que yo sea capaz de decirte un gran sí, un hermoso, un continuo, un perpetuo sí al amor. Ayúdame a dejar el pecado, Jesús. Solo tú, solo contigo lo puedo hacer. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero
te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar A lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar A lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Necesito regresar A lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar Otra vez. Compartimos un capítulo más de los ejercicios espirituales en la vida diaria, bajo la metodología de San Ignacio de Loyola. Nos reencontramos en el próximo capítulo. Hasta entonces.